El camino del reino. Chaclacayo, viernes 20 de agosto del 2021. Las lecturas son de Ruth, capítulo 1, versículo 1 y versículos del 3 al 6. Luego el 14b de Blanca, guión 16 y 22. El Salmo 146 o 145 entre paréntesis, versículos del 5 al 9a, luego 9b de Blanca hasta el versículo 10. El Evangelio en Mateo 22, 34 al 40. El tema de hoy: ama a tu prójimo como a ti mismo. Hoy y mañana leeremos el libro de Ruth, la moabita. Moab fue la región en la que habitaban los moabitas, un pueblo semita que vivía al este del Mar Muerto, en la actual Jordania. El país llevaba el nombre de Moab, quien fue el hijo de la hija mayor de Lot, con quien había cometido incesto, después de la destrucción de Sodoma, Génesis 19:37, y que se establecieron allí con su familia. Los moabitas estaban más emparentados con los amonitas que con los israelitas. Los amonitas estuvieron en continuas luchas con el pueblo de Israel. Bueno, ya te imaginarás la clase de antepasados que tuvo Jesús y que no se diferencian mucho de los nuestros. Las relaciones humanas siempre tienen esos matices coloridos, esos secretitos que se entretejen en nuestras historias familiares. En la primera lectura de Ruth 1, verso 1 dice: sucedió en tiempo de los jueces que hubo hambre en el país y un hombre decidió emigrar con su mujer Noemí y sus 2 hijos desde Belén de Judá a la región de Moab. Bien, acá nos detenemos porque hay mucha información. Noemí significa dulzura. Fue antepasada de David, esposa de Elimelec, un efrateo de la antigua Éfrata, que después sería llamada Belén de Judá en la época de los jueces. Sus 2 hijos se llamaban Quelión y Malón. Continuamos con la lectura del libro de Ruth. Murió Elimelec, el marido de Noemí, y quedó ella sola con sus 2 hijos. Estos tomaron por mujeres a 2 moabitas llamadas Orfá y Ruth. Pero después de residir allí unos 10 años, murieron también los 2, quedando Noemí sin hijos y sin marido. Entonces Noemí, enterada de que el Señor había bendecido a su pueblo procurándole alimentos, se dispuso a abandonar la región de Moab en compañía de sus 2 nueras. Orfá dio un beso a su suegra y se volvió a su pueblo, mientras que Ruth permaneció con Noemí. Ya ves, dijo Noemí, que tu cuñada vuelve a su pueblo y a sus dioses. Ve tú también con ella. Noemí se refería a que los moabitas eran politeístas. Su dios principal era Quemos, Números 21-29, Jueces 11-24. Y adoraban también a Baal Peor, probablemente como dios del amor y de la fertilidad. Este era adorado en el monte Peor mediante un culto obsceno y licencioso. Fue en Sittim en donde los hombres israelitas tuvieron relaciones sexuales prohibidas con mujeres moabitas, Números 25:1. Volvamos a la lectura de Ruth. Pero Ruth respondió: no insistas, Noemí, en que vuelva y te abandone. Iré a donde tú vayas, viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Así fue como Noemí volvió de la región de Moab junto con Ruth, su nuera moabita. Cuando llegaron a Belén, comenzaba la siega de la cebada. Noemí no fue abandonada por Ruth. Ruth actuó con solidaridad, cariño y lealtad con su suegra viuda y sin hijos. No la abandonó y ella
hace una linda profesión de fe. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ese dar la vida por el otro, por su prójimo, nos recuerda Levítico 19:18. Ama a tu prójimo como a ti mismo. También se nombrará luego en el Evangelio a continuación del Salmo. Más adelante, el cariño de Ruth por su suegra será recompensado. Vamos ahora a leer el Salmo 145. Alaba, alma mía, al Señor. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob, el que espera en el Señor su Dios. Hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos, el Señor liberta a los cautivos. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza a los que ya se doblan, el Señor ama a los justos, el Señor guarda a los peregrinos. Alaba, alma mía, al Señor. Oremos. Padre Celestial, tú hiciste justicia a las oprimidas Ruth y Noemí. Ellas esperaron en ti y tú las salvaste. Padre, libértanos de toda cautividad, del egocentrismo que nos mantiene prisioneros de nosotros mismos y nos impide amar a Dios por encima de todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Amén. El Evangelio de Mateo está en el capítulo 22, versículos de 34 al 40. Antes de avanzar con el Evangelio, veamos el significado de saduceos y fariseos. Los saduceos eran descendientes del sumo sacerdote Sadoc, de la época de Salomón. Sadoc significa justicia o rectitud, por lo que saduceos puede interpretarse como justos o rectos. Es más, ellos se consideraban a sí mismos justos y rectos, mientras que los fariseos fueron un grupo político, social y religioso, así como una escuela del pensamiento judío en la tierra de Israel durante el período del Segundo Templo. Pablo de Tarso fue fariseo antes de su conversión. El Evangelio, en el capítulo 22, vamos a comenzar con el verso 23, que dice: En aquel tiempo los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en un lugar y uno de ellos, un doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se sostienen toda la ley y los profetas. ¡Wow! ¡Qué palabras de Jesús! Estos dos mandamientos que hemos leído sostienen toda la ley y los profetas. Recordemos Deuteronomio 6, versículos 4 al 5. Dice: Escucha, Israel, Yahvé nuestro Dios es Yahvé único. Este pues era el principio del Shema Israel, que repetían como 3 veces al día. Jesús, en cambio, usa el versículo 5. Y tú amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y luego Jesús lo combina con Levítico 19:18. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Como lo indicamos anteriormente, Ruth la moabita, quien no conocía a Yahvé, se compromete con él. Y Dios es fiel. Vaya que es un Dios fiel. Él la elevará tan alto que es de por sí increíble. Cuando tú realizas un acto de amor solidario y fraterno,
con uno de los hijos de Dios? Él, de alguna manera, moverá las cosas a tu favor. Ruth y Noemí no tenían ni qué comer por la hambruna, pero ese simple acto de amor de Ruth para con su suegra cambió el destino y la dirección de todas sus generaciones futuras. Increíble. Que el Señor los bendiga grandemente. Blanca Foster, Ministerio Yo Amo la Biblia.